surgió un movimiento denominado Ilustración. Se le conoce también como renovación intelectual, cultural, ideológica y política que surgió en Europa. Hoy tenemos un hermoso tema que estaremos tratando, titulado Renovando las fortalezas de mi vida cristiana. Y por qué no decirlo, en el poder del Espíritu Santo. Para esto, les pido que tengan a bien abrir las Sagradas Escrituras en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en su capítulo 12, el versículo 2, que les voy a pedir que me acompañen desde el seno de su hogar en la lectura de la palabra de Dios, y que a la letra dice: y no os conforméis a este siglo, mas reformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Le puedo hacer una cordial invitación, que ahí donde se encuentra, por favor, cierre sus ojos. Vamos a elevar una oración al Dios eterno, suplicando que Él alumbre los ojos de nuestro corazón, los ojos de nuestro entendimiento, para que podamos meditar, entender, escudriñar en la palabra bendita. Oramos. Padre, bendito y santo que moras en el reino de los cielos, en el nombre bendito de Jesucristo, tu Hijo muy amado, te damos gracias por este hermoso día donde nos permites escudriñar, meditar en tu palabra. Rogamos que la gracia de tu Espíritu se derrame para que podamos entenderla, para que podamos creerla, obedecerla y practicarla y compartirla. Esfuerza nuestra vida. Te pido uses mi vida en tus manos, conforme a tu bendita gracia, y conforme sea encomendado, este trabajo lo pueda entregar fielmente. Eterno Dios, creo que nos bendices con tu palabra, nos ponemos en tus manos, te damos gracias por oírnos, en Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Renovar es hacer como nuevo algo o volverlo a su primer estado. Restablecer o reanudar una cosa que se había interrumpido. Fortaleza es la capacidad de una cosa para sostener, soportar o resistir algo. Su similar de fortaleza es fuerza, vigor, firmeza, resistencia. Cuando hablamos de nuestra vida cristiana, es porque tenemos a Jesucristo, porque modelamos a Jesucristo, porque tenemos a Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador, renovando las fortalezas de mi vida cristiana. Tenemos fortalezas que el Espíritu Santo nos ha provisto desde nuestra conversión, pero que sin duda, mi estimado oyente, y quien me mira a través de estas plataformas, sin duda que más de alguno hemos descuidado estas fortalezas, pero que hoy estamos hablando de ellas. Solo he escogido algunas para muchos de ustedes, tal vez encuentren algunas otras, pero hoy quiero hablarles del gozo. El gozo es la intimidad de los sentidos, de la intensidad de los sentidos propios de los seres humanos, ya que es una inmensa alegría. Quiero que ustedes y yo consideremos la bendita palabra de Dios en el libro de Nehemías, en su capítulo 8, el versículo 10, que les voy a pedir que hagamos la lectura. Los niños, los adolescentes, el joven, la señorita,
el hermano adulto y el mayor. Acompáñenme a leer la palabra. Y dice de esta manera: díjoles luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Quiero recordarles que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Así lo enseña el apóstol San Pablo a los Gálatas en su capítulo 5. En el gozo podemos encontrar lo que dice aquí la palabra de Dios, la fortaleza. Alabado sea Dios para siempre. Podemos gozarnos por los milagros. Podemos gozarnos por las señales que el Señor está haciendo. Podemos gozarnos al saber que Jesucristo va a venir por nosotros. Seguramente disfrutamos del gozo en nuestra conversión, disfrutamos del gozo en nuestra salvación. Y Nehemías, fíjense cómo les dice: vayan, coman grosuras, beban vino. En otras palabras, llénense de alegría, llénense de felicidad, puedan satisfacer su alma. Y dice: y compartan a los que no tienen preparado. ¿Por qué? Porque día es santo a nuestro Señor. Y no cambien su semblante, no demuden su semblante, no se hagan de poco ánimo, no se entristezcan, porque el gozo del Señor, alabado sea Dios, la intensidad de los sentidos, dice aquí, deben desbordar alegría. No lloréis, porque, ¿verdad? Dice aquí la palabra, porque es día santo. No se entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Gloria al Señor. Pero sin duda que el gozo se pierde por el pecado. El gozo seguramente lo podemos expresar, ¿cómo no? Lo podemos expresar por medio de alabanzas, por medio de adoración, claro. Y esto lo podemos hacer individual, familiar, lo podemos hacer congregacionalmente. ¿Qué es la alabanza? La alabanza también es otra fortaleza de nuestra vida cristiana, y sin duda que la podemos renovar, pero no por nuestros criterios, no por nuestra fuerza voluntaria o personal, solamente en dependencia del Espíritu Santo. Alabanza del hebreo lealel, que significa alabar, celebrar, glorificar, cantar, alardear. Del hebreo también quiere decir dar gracias, dar loor, dar alabanza, gloria al Señor. Mi hermano que me escucha, motivos tenemos suficientes por qué alabar, por qué glorificar, sí, por qué cantar, por qué dar gracias. Dando gracias siempre de todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La alabanza, quiero decirles que es un acto de gratitud por todo lo que Dios hace, lo que está haciendo tiempo presente, lo que ya hizo en el pasado. Miren, aún no siendo cristianos, hizo cosas buenas en favor nuestro. Nos guardó, nos libró de la muerte, nos guardó de que fuéramos consumidos por la muerte, por el enemigo de nuestra fe. Y cuando nos trajo a la salvación, creo que con mayor razón hoy podemos adorarle, hoy podemos exaltarle, hoy podemos glorificarle por lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Nos viste, nos calza, nos alimenta,
nos ha sanado, nos ha librado de peligros, nos ha librado de calamidades. Sí, claro. Entonces por eso somos agradecidos, y aún por lo que hará, también debemos glorificar su nombre. Claro que sí. En la vida del ser humano, ¿verdad?, ha hecho grandes milagros, grandes proezas. Sería muy bueno que en la alabanza nosotros como mortales nos olvidemos de nosotros mismos para que podamos centrar nuestra atención en el solo Dios sabio, en el solo Dios poderoso, en el solo Dios que nos ama, que manifestó su amor en la cruz del Calvario. Alabado sea Dios para siempre. Él es nuestro creador, Él es nuestro redentor, porque derramó su sangre en la cruz del Calvario, porque lo hizo por mucho amor. Debemos alabar su nombre, porque hoy en día nos sustenta. Gloria al Señor. Con cuánta razón la palabra bendita del Dios eterno nos habla aquí en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, su capítulo 5, el versículo 19, hablando entre vosotros con salmos, con alabanzas, con himnos, con canciones espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Bendito y alabado sea el Señor. Hermano, en la alabanza hay fortaleza. Gloria al Señor. Sí, así lo dice la palabra de Dios. En la alabanza hay libertad. Cristo rompe las cadenas. Sí, Cristo nos ha hecho libres. Gloria al Señor. Nos habla las Sagradas Escrituras que Pablo y Silas estaban pasando una situación difícil, adversa, ante su fe, inclusive en su vida física. Pero dice la palabra que a medianoche estos dos varones cantaban y oraban, y mientras ellos cantaban y oraban, las puertas de la cárcel se abrieron. Lo que los aprisionaba cayeron, y ellos quedaron libres para la gloria y la honra del Señor. Alabado sea Dios. Mire, la palabra bendita del Señor inclusive nos habla ahí en la epístola de el siervo de nuestro Señor Jesucristo, según Santiago, su capítulo 5, el versículo 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. Gloria al Señor. O sea que cuando estamos alegres, también hemos de entonarle alabanzas al Señor. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La iglesia de Cristo no tiene por qué cambiar la alabanza que le pertenece a Jesucristo, que le pertenece al Dios vivo, al Dios verdadero. Hemos de renovar esta fortaleza, la alabanza, porque la alabanza le corresponde a nuestro Dios. Otra de nuestras fortalezas también es la adoración. La adoración es la actitud o la intención interna del corazón del hombre. Sí, para Dios implica obediencia, servicio, rendición, amor, etcétera. La adoración, mi hermano, es una forma de vida que permite tener comunión con el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Del griego proskuneo, que significa adoración, y esto es postrarse delante. ¿Se acuerda cuando nos menciona la palabra de Dios de aquellos sabios de Oriente, que cuando la estrella se detuvo y les indicaba que allí estaba el rey que nació, el rey de los judíos,
Aparte de que cuando vieron la estrella se regocijaron con muy grande gozo, cuando vieron al niño Jesús, dice la palabra que se postraron, le adoraron, le ofrecieron regalos, gloria al Señor, oro, incienso y mirra. Adoración es postrarse delante, arrodillarse delante. Y sería muy bueno que al igual que aquellos enfermos, al igual que aquellos ciegos, al igual que aquellos leprosos, adoraron a Cristo el Señor, gloria a Dios. Vinieron y le adoraron y le suplicaron: si quieres, puedes sanarme, ayúdame. Cuando le adoraron: Jesús, Hijo de David. La adoración le pertenece al Señor. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que Él es el Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano. Mi gozo es cantar su loor. Alabado sea Dios. Te adoramos, Cristo, te adoramos. ¿Se imaginan los mortales hacer un coro con los ángeles celestiales y adorar? ¿Se imaginan los 24 ancianos, los 4 seres celestiales y todos los ángeles, juntamente con la iglesia redimida, celebrar un culto de adoración ante la presencia de Dios, ante la majestad del Cordero? Seguramente el cielo y todo lo demás sería conmovida. ¿Por qué? Porque la adoración le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todo cuanto existe. Dios quiere que seamos adoradores en espíritu y en verdad. Y así como a la mujer samaritana, según lo dice la palabra en el Evangelio según San Juan, capítulo 23 y versículo 24, capítulo 4, versículo 23 y versículo 24, le dijo a ella que Dios es espíritu y busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mi hermano, hoy quiere encontrar nuestro Dios adoradores. Sí, con este principio, que le adoren en espíritu, de lo profundo del corazón, de lo profundo de nuestro ser y conforme a lo que hemos aprendido. Es una desgracia que en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, se esté descuidando este principio. Estemos olvidando ese verdadero espíritu de adoración. Es importante que podamos renovar, que podamos restaurar. Es importante que podamos reanudar esa verdadera adoración al Dios Todopoderoso. Él hasta el día de hoy sigue buscando adoradores conforme a la verdad bíblica, conforme a la verdad del Evangelio, conforme al Señor Jesucristo lo presentó. Olvidémonos de luces, olvidémonos de vapores, de humos, olvidémonos de colores, olvidémonos de exhibicionismo. Adoremos al Dios Padre, adoremos al Dios Hijo, adoremos al Dios Espíritu Santo, gloria al Señor. Adoremos al Señor porque vive, porque reina. Adorémosle por quien es Él. Amén. Es el Dios todopoderoso, todo lo puede, todo lo sabe. Hay gente que pareciera que le adora solamente cuando todo va bien, cuando hay abundancia, cuando hay buenas cosechas, cuando hay trabajo, cuando hay dinero, cuando hay buena salud. Mire mi amado hermano,
quiero decirle esto que nos habla la bendita palabra de Dios, como Abacú, estando en una situación difícil, dijo: aunque la higuera no florecerá, ni en las vides habrá frutos, mentirá la obra de la oliva, y los labrados no darán mantenimiento, y las ovejas serán quitadas de la majada, y no habrá vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salud. Gloria al Señor. Habrá tiempo, y si no, el verdadero adorador buscará los tiempos. Si no hay las mejores condiciones para adorar, el verdadero Hijo de Dios pues creará esas condiciones para adorar a Dios. Vemos cómo Habacuc dice: con todo yo me alegraré en Jehová. Gloria al Señor. Así que no solamente le vamos a adorar cuando nos da, cuando todo va bien. Aún en los momentos difíciles hay que adorarle. No le adoremos solamente cuando nos da, sino adorémosle por quien es Él. El Dios todopoderoso, el Dios santo, el Dios perfecto, el Dios eterno. Alabado sea Dios para siempre. Recordemos que al igual que nosotros, nuestro Dios tiene un adversario, y ese adversario pretende la adoración. Al Santo de los santos se le acercó y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Él de la misma manera quiere nuestra adoración, cuando la adoración le pertenece a Jehová nuestro Dios. El mundo adora todo, pero menos a su Creador, a su Señor. El niño, el adolescente, el joven, ha de adorar a Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los malos días, lleguen los años de los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Hoy es tiempo de adorar a Dios. Desde el domingo hasta el sábado, los 7 días de la semana, desde que amanece y anochece, aún por las noches, podemos adorar a Dios. El cristiano no ha de cambiar la adoración que le pertenece al Señor por migajas que el mundo le puede ofrecer. Por ello, hoy cada cristiano, hoy cada creyente puede renovar la adoración como fortaleza de su cristianismo. Bendito sea el Señor. Estamos recordando, estamos viendo, renovando las fortalezas de mi vida cristiana en el poder del Espíritu Santo. Otra de nuestras fortalezas, quiero decirle que es la fe. La fe es la seguridad, la confianza en Dios. Fe es confiar en Dios. Fe es creer en Dios. Fe es creerle a Dios. Gloria al Señor. Nos habla la palabra de Dios en la epístola del apóstol San Pablo a los Hebreos, su capítulo 11, el versículo 6. Empero sin fe, pueden leer conmigo por favor, dice: empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. El versículo 1 ahí define lo que es la fe: creerle a Dios. El ser humano le puede creer al carbón, a la piedra, le puede creer a todas las combinaciones químicas, le puede creer inclusive a la propia naturaleza, pero qué difícil es que le crea a un Dios que no tiene rostro. Pero el Hijo de Dios con certeza puede decir: aunque mis ojos no te ven, mis ojos literales no te ven,
creo en ti. Aunque mis manos no te pueden palpar, te puedo abrazar, te puedo sentir en lo profundo de mi corazón. La fe. También don, regalo del Espíritu Santo y fruto del Espíritu de Dios. La fe también es un arma. Es una protección para el redimido, para el cristiano, que muchas veces el cristiano ha descuidado esto y de repente por ahí escuchamos cantar, cansado del camino. El camino seguramente que es Cristo los cansa, pero no, mi hermano, no. Jesucristo, su palabra, la fe, la dependencia en Él, no cansa de ninguna manera, no cansa. Nos habla la palabra de Dios en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, su capítulo 4, los versículos del 19 al 21, cómo Abraham, siendo un hombre de 100 años, Sara de 90, cuando les hicieron la promesa de tener el hijo de la promesa, dice la bendita palabra de Dios, que ellos no se enflaquecieron en la fe. Se lo leo y dice así: humana cosa, digo por la flaqueza de vuestra carne. Perdón, hermanos, perdón. Es capítulo 4, versículo 19 al 21, dice: y no se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, siendo ya de casi 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza, antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo. Gloria al Señor. Para nuestro tiempo, mi hermano, mi hermana, en que vivimos en tanta incertidumbre por diversas circunstancias, hoy no es tan fácil creerle a Dios en una enfermedad, en un diagnóstico médico, cuando le dicen tiene tantos días, tantos meses o años de vida. Y que muchas veces la ciencia puede atreverse a decir, solo un milagro de Dios lo puede salvar. El hombre no fácil le cree a Dios. Es más fácil que crea en las hierbas de la naturaleza. Es mejor para muchos creerle, ¿verdad?, a lo químico, a las combinaciones, a la ciencia. Y seguramente no estamos en desacuerdo con la ciencia. Más de alguna ocasión la ciencia ha tenido que intervenir en el cuerpo del redimido. Pero mire qué importante es que podamos depender de nuestro Dios. Es cierto que la ciencia se ha multiplicado, pero eso no nos debe llevar a ser independientes de Dios. Debemos depender en la fe de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea Dios. Tened fe. Es importante que nosotros podamos crecer en fe. Tomad el escudo de la fe. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Dice la bendita palabra de Dios, sí, tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Para qué? Pues para que podamos estar firmes, habiendo acabado todo. ¿Para qué? Para que podamos
permanecer, perseverar, gloria al Señor, para que podamos resistir todos los combates, todos los dardos que el adversario quiera lanzar contra nosotros, sea con problemas, sean persecuciones, sean enfermedades, sean escasez. Nuestra dependencia está en el Señor Jesucristo, el cual nos dijo: no te dejaré ni te desampararé, gloria al Señor. El cual nos prometió que Él nos sanaría, que por su llaga fuimos nosotros curados. Alabado sea Dios para siempre. Allí en su hogar, denle la gloria al Señor. Mi estimado hermano, que está renovando su fe en Cristo, qué grande bendición. Mi estimado hermano que ha descuidado la fe, vuélvala a renovar, vuélvala al principio, claro que sí. Otra de nuestras fortalezas, y que es el Espíritu de Dios quien nos ha condicionado con esto, es la oración. La oración se nos ha enseñado que es la libre expresión del alma. La oración es comunicación. La oración es intimidad con nuestro Padre Celestial. Mi hermano, mi hermana, si ha descuidado la oración, hoy es tiempo para que vuelva a renovar. Hoy es tiempo para que se vuelva a comprometer con su Señor, con su Salvador. Y en oración suplíquele: vuélveme a la oración, vuélveme a la comunión. ¿Por qué? Porque la oración es fuente de poder, gloria al Señor. La oración es el taller del maestro. En la oración nos vamos a despojar del orgullo, de la vanidad. En la oración nos vamos a despojar del pecado. En la oración vamos a quebrantar, hermanos, toda nuestra carne. En la oración, hermanos, ahí el Espíritu de Dios va a controlar, va a gobernar nuestro temperamento, va a gobernar nuestro carácter. Ahí van a morir todos los deseos, todas las intenciones de nuestro corazón. Quiero que sigamos leyendo la Santa Biblia. San Lucas capítulo 22, versículo 42 y 43. Mi hermano, meditemos en esto. Dice la palabra, San Lucas 22, 42 y 43 dice, diciendo: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y le apareció un ángel del cielo confortándole. He escuchado, por cierto, el día de ayer viernes, me testificaba alguien que perteneció a un grupo musical. Hasta cierto punto, voy a decirlo así con respeto, su fracaso y el fracaso de ese grupo. ¿Por qué? Dejaron la oración, creyeron más en la popularidad, creyeron más en los aplausos y se alejaron de la oración. Miren el ejemplo tan claro, tan grande de nuestro Señor Jesucristo. El que nos vino a servir, nos vino a salvar. Él dice que oró al Padre: Padre, si quieres pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué pasó en la oración? Dice aquí que se le apareció un ángel del cielo confortándole. En la oración podemos encontrar la fortaleza a nuestras debilidades, a nuestros yerros, a nuestros fracasos. Todo mundo cristiano tendemos a menguar en la oración. Los motivos cada uno los tiene en su corazón, en su vida, cada uno lo sabe. Mire, David experimentó algo muy amargo. Cuando él dejó la oración, fue llevado al pecado, fue llevado al fracaso. ¿Dónde lo podemos ver? Mire, abra la Biblia una vez más en el Salmo 32, el versículo 3. Mire, lo leemos y dice así, ustedes y yo, dice: mientras callé, envejeciéronse mis huesos en mi gemir todo el día.
mi hermano, mientras callé. Ahora el versículo 4 dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, volvióse mi verdor en sequedades de estío. Ahí está David reconociendo su falta, su poco interés de orar. Pero mire, cuando él vino a la oración, cuando él declaró su pecado, el versículo 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y ahora puede continuar diciendo: como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed. Dele la gloria, dele la alabanza al Señor. También su alma, su corazón tiene sed de orar. Hágalo. Nosotros, al igual que la iglesia primitiva, iniciamos nuestra vida cristiana orando. Antiguamente, yo recuerdo cuando Dios me salvó allá en la ciudad de Altamira, Tamaulipas, nuestro pastor nos pedía que llegáramos a orar 1 hora antes del culto. Y el día domingo, siempre a las 6 de la mañana, oración, oración. Y había domingos que de 6 a 4 de la tarde. ¿Hay nostalgia? Claro que sí. Pero al igual, hoy podemos restaurar esa fortaleza que es la oración. Recordemos que Jesucristo en San Lucas capítulo 18, el versículo 1, dice: y propúsoles una parábola sobre qué es necesario orar siempre y no desmayar. También quiero decirle que el ayuno, que es la abstención de los alimentos sólidos, líquidos, el ayuno va de la mano de la oración. Recuerde que Jesucristo en el Evangelio según San Mateo capítulo 17, el versículo 21, les enseñó a sus discípulos a ayunar, orar y ayunar. Este género, la posesión demoníaca, no sale si no es por oración y ayuno. Imagínese, si esa posesión demoníaca no puede irse si no es por la oración y el ayuno, quiere decir que todo lo que nos turba, todo lo que nos distrae, todo lo que nos aleja de la oración, puede quitarse cuando ayunamos, cuando oramos. Le quiero pedir que abra la Santa Biblia una vez más en el libro de Esdras, su capítulo 8, el versículo 23, que dice así: ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto, y Él fue propicio. Él respondió. Nuestro Dios responde: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no sabes. Alabado sea Dios para siempre. Así que la oración, así que el ayuno van de la mano de cada uno de nosotros. También hay otra fortaleza que el Espíritu de Dios nos ha dado, y que es la Santa Biblia, la palabra de Dios. Pero yo le he titulado la lectura de la Biblia. Sí, la lectura de la palabra de Dios. Hombres en el pasado nos enseñan: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Mire, le pido que leamos la Sagrada Biblia en el libro de Nehemías, su capítulo 8, versículo 8 al 12.
y que le pido que leamos juntos, y dice así: y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el Tirsada y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Díjoles luego: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen, prevenido, porque día santo es a nuestro Señor, y no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, que es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a enviar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Mi hermano, recuerda cuando Jesús le encontró. Recuerda cuando Él le llamó. ¿Cómo fue su encuentro con Él? ¿Qué hizo cada uno de ustedes? ¿Recuerda sus primeros pasos en Cristo? ¿Recuerda cómo estaba en todo? El primero en levantar la mano, traer las flores, hacer el aseo, en las cooperaciones, en los trabajos. Estaba atento en todo, quería los primeros asientos durante el culto. Quería que en todo lo tomaron en cuenta, en la oración, en las actividades. Pero hoy en día puedo decirle que está atento en todo, pero menos a la palabra de Dios. Está atento a las redes sociales. Está atento a los pasatiempos, a los deportes, a la belleza física. Pero ha descuidado la lectura de la palabra de Dios. Mire, aquí nos da una enseñanza muy bonita. ¿Qué hacían los líderes? Enseñar la palabra, predicar la palabra, instruir, adoctrinar, discipular, presentar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo al pueblo. Sí. Y vemos la respuesta del pueblo. Dice la palabra que estaba atento. ¿Qué quiere decir que está atento? Que tiene respeto a la palabra del Señor, que tiene respeto a la palabra de Dios. La palabra de Dios, cualquier tema de la palabra de Dios no es para discusión. No, es para creer, es para obedecer. Estar atento es poner atención en lo que hace, en lo que escucha. Mira con mucha atención, como que inclina tantito su cabeza para escuchar lo que está diciendo. Qué bonito cuando empezamos en Cristo Jesús. Pero ¿cuánto se ha descuidado esto? Dice aquí la palabra, también lee claramente. ¿Qué quiere decir lee claramente? Comprende la lectura. Es necesario comprendamos lo que estamos leyendo. Le dijo Felipe al eunuco etíope: ¿entiende lo que lees? Pero ¿cómo voy a entender si no hay nadie quien me lo explique? Y si el que está explicando lo miramos como un lorito, como un perico que está hable y hable y hable. Hermano, hermana, jóvenes, adolescentes, niños que asisten al templo, cuando sea el tiempo, el momento de la predicación, préstele atención a la palabra, lea atentamente. Leer quiere decir pasar la vista por los signos de una palabra e interpretarlos mentalmente y traducirlos en sonidos. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que escucha, todo lo que le entra por el oído, va a salir por la boca. ¿Y qué va a pasar? Usted se va a convertir en un evangelizante, en alguien que va a evangelizar, en alguien que va a ir a predicar el evangelio, en alguien que va a ir a sembrar la semilla. Echa tu pan sobre las aguas, que después de muchos días le hallarás. Mire, estamos aquí para ser formados, para ser preparados, acondicionados, para que después de que escuchemos la predicación, vayamos a compartirla, vayamos a decirle a la familia: hoy mi pastor,
Hoy el encargado de obra nos predicó de esto. Y usted empieza a predicar lo que oyó en el templo. Sí, ¿qué? Puso la vista en los signos de las palabras, las interpretó mentalmente, pero ahora las está traduciendo en sonido. Gloria al Señor. Y San Felipe le predicó, le presentó el ministerio, la obra expiatoria, la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Y aquel eunuco etíope aceptó, creyó a Jesucristo, lo aceptó como Señor y Salvador. La palabra dice que ponían el sentido, amén. Ponían el sentido. Poner el sentido es ser buen receptor, es comprender el significado del versículo, comprender el texto, comprender el antetexto. Porque si no entendemos el texto, no entendemos el versículo, puede hacer que fácil hagamos una doctrina fuera de la doctrina de Cristo. Cuando Jesucristo dice que el fundamento de Dios está firme, ya está, y nadie puede poner otro fundamento más que el que está. ¿Cuál es? El de los profetas y apóstoles. Ya está, no podemos poner otro. Ahora, vemos cuál es, ¿verdad? Un resultado de estar atento, de leer claramente, de leer con atención, de poner el sentido. El resultado lo podemos ver aquí, que lloraba, dice que lloraban al oír la palabra de Dios. Y esto que es un hermoso resultado. Porque el único que quebranta, hermanos, el corazón, el carácter, es la palabra bendita, es el mandamiento, es el estatuto, es el precepto, es la ley, es la doctrina, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es el único que puede quebrantar. Quebrantar significa romper, separar de la vida con fuerza. ¿Y qué va a separar? Todo pecado, toda iniquidad, toda maldad, toda injusticia. Solo la palabra de Dios nos puede santificar. Solo la palabra de Dios nos puede limpiar. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Usted cree en la palabra, tiene la palabra. Dele la gloria al que se la dio. Dele la gloria al autor de esa palabra. Esa palabra es viva porque el autor vive. Gloria al Señor. Sí, y Él solamente lo puede machacar. Él solamente lo puede triturar. Sí, esto es lo que hace la palabra de Dios cuando la leemos, cuando la obedecemos, cuando la escuchamos y la creemos. Bien dijo el apóstol San Pablo en segunda carta a Timoteo capítulo 3, el versículo 16. Toda escritura es inspirada, útil para corregir, ¿sí? Para redarguir. Y todo esto traerá, ¿saben qué? Avivamiento. Todo esto traerá despertar. Todo esto traerá, mi amado hermano, mi amada hermana, renovación. Alabado sea Dios para siempre. Como lo dijera el apóstol San Pablo hermanos, a los efesios. Les dijo esto, que cada uno tenía que renovarse, a que dejéis cuanto a la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de error, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente. Alabado sea Dios. Otra fortaleza que tenemos como cristianos es la caridad, o es el amor. Esto es amar a Dios, amar al prójimo. Es el amor como se le conoce como ágape. Y solo proviene del Espíritu Santo. La palabra de Dios, les voy a pedir que leamos en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, su versículo 12, dice: y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará. Mi hermano, nos dice la Escritura que el amor sufriría cambios por diversos problemas, sean engaños, sea traición, sea rumores de guerras,
sean problemas, sea porque está enfermo, sea por alguna frustración, por alguna desilusión, por predicaciones de falsos maestros, de falsos cristos, por estafas, por robos, el amor sufriría una alteración. Pero ¿sabe qué dice la palabra? Que el que perseverara hasta el fin, este será salvo. Porque la caridad, el amor es sufrido. Alabado sea el Señor. Mi amado hermano, podemos encontrar en la palabra de Dios de aquel sacerdote, de aquel levita, cantante o músico. Cuando vieron la necesidad, se pasaron por alto. Ellos creían más importante su ministerio que el amor, que el manifestarle aprecio a su prójimo. Y esto, mi amado hermano, fue catastrófico, fue terrible. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Mi amado hermano, la fe debe tener obras. Esa fe y esas obras deben estar encerradas por el amor, por el corazón de Dios. Alabado sea el Señor. No debemos menguar en nuestro amor hacia Dios. Hoy se hacen las cosas de una forma de mala gana, de una forma mecánica. Le dijeron a una iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré presto a ti, quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Hoy el amor está vacío. Se está cumpliendo lo que dice 1 Corintios capítulo 13, que es como metal, como címbalo, que su sonido es hueco, no da un tono. Mi amado hermano, la palabra nos amonesta a crecer en amor. Nos habla la Biblia aquí en Filipenses, su capítulo 1. Leo para ustedes su versículo del 9 al 11 y dice: y esto ruego, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que discernáis lo mejor, que seáis sinceros y sin ofensa para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son de Jesucristo, a gloria y loor de Dios. Mi amado hermano, no nos llenemos de amargura, no nos llenemos de rencor. No nos llenemos de resentimientos, de venganza. No, llenémonos del amor de Dios. Dios es amor, gloria al Señor, alabado sea Dios. Mi amado hermano, mi amada hermana, usted hoy ha escuchado la exposición de esta enseñanza, renovando las fortalezas de mi vida cristiana. Y quiero decirlo que esto es en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo está en su gozo? ¿Cómo está en la alabanza? ¿Cómo es? ¿A quién está alabando? ¿A quién está glorificando? ¿A quién le está cantando? ¿A quién está adorando? ¿A quién está reconociendo como su Señor, como su Dios? Mi estimado hermano, mi estimada hermana, usted que ha escuchado esta lección, esta enseñanza a través de estas plataformas digitales, ¿cómo está en fe? Renuévese. La oración y el ayuno, mi hermano, mi hermana, niños, adolescentes, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? ¿Cuánto ama la Santa Biblia y lo que dice ella, la lectura de la palabra de Dios? ¿Cómo está hoy en el templo, en el culto? ¿Está en el celular? ¿Está en las redes sociales a la hora del culto? No descuide por favor la lectura de la palabra de Dios. Vuélvase a Dios.
vuelva, ¿verdad?, estar atento a la palabra, lea claramente, ponga el sentido y lo va a quebrantar, lo va a llevar. Dice, ya no siento nada. Escuche atentamente la palabra de Dios y la palabra de Dios lo va a llevar al arrepentimiento. La palabra de Dios va a despertar en usted avivamiento. ¿Cómo está en ese amor? ¿Cómo está en esa caridad? ¿Se ha vaciado? ¿Se ha llenado más del amor del mundo? No, llénese del amor de Dios, llénese de la palabra bendita de Dios. Usted que en este día me ha escuchado, ¿renueva esas fortalezas o está destinado al fracaso? Culmino con esto. Alguien dijo que restauración y modernización, cambio o sustitución de una cosa por otra similar, por haber quedado vieja o por haber terminado su periodo de validez. Ojalá y que esto que hemos visto no termine, porque es válido hoy renovarnos, renovar las fortalezas en nuestra vida cristiana, y todo en el poder del Espíritu Santo. Incline su cabecita, cierre sus ojitos y oramos. Padre bueno y santo que moras en el alto cielo, ante ti estoy en esta hora, en este día, dándote gracias por el honor que me has dado, transmitir esta enseñanza, este mensaje, este tema, renovando las fortalezas de mi vida cristiana, y es en el poder del Espíritu Santo. Te pido, sea tu mismo Espíritu quien convenza, quien convierta, quien lleve este mensaje al corazón de los oyentes de este hermoso día, y que esta palabra despierte avivamiento y despertar espiritual en tu pueblo. Te lo pido humildemente y te doy gracias porque me oyes en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios le bendiga.